Hoy está conmigo aquí en ¿no? un Y hay que, tete-a-tete el diputado federal don Humberto Aguilar Coronado. Él tradicionalmente colabora con nosotros los días lunes en la mesa de los lunes, pero últimamente, pues por su chamba de legislador y todo lo que hace, a veces no puede estar los lunes. Entonces hoy dijo, hoy me lo robo a media semana para que me platique y que podamos hablar sobre asuntos que luego no nos da tiempo en la mesa de los lunes porque es muy diversa. Beto, muchas gracias, buenos días. al contrario, Jesús Manuel, buenos días a todo tu auditorio. ¿Qué impresión te da lo que estamos viviendo? ¿Qué impresión tienes de los zapatos naranja de Dante Delgado y de este baile de clown, de payaso que hizo en la asamblea de su partido? Esta burla del poder ejecutivo en Nuevo León, todo lo que pasó. ¿Qué está sucediendo con la política, Beto? Pues mira, precisamente la frivolidad en la política, la inexperiencia en la política, la incapacidad de poder generar acuerdos en la política, por supuesto, una intransigencia total por parte del gobernador constitucional del estado de Nuevo León. Él, si quería dejar a alguien afín a él mismo, debió haber hablado, negociado, dialogado, platicado, buscar el acuerdo con el Congreso del Estado de Nuevo León. Porque es muy fácil decir en la narrativa que él quería dejar a uno suyo con los ideales de Movimiento Ciudadano. Eso no está en ninguna ley y no está en ninguna constitución. Era una cortesía política que se le daba al partido del cual había emanado el gobernador en caso de que se haya muerto. Esa cortesía política, hay que recordarla, se rompió precisamente en Puebla. Cuando murió Marta Erika Alonso, la mayoría de Morena decidió nombrar a un gobernador emanado del PRI, cuando todavía el PRI y el PAN no éramos aliados. Entonces, no se puede argumentar este tipo de cosas cuando es evidente que el Congreso del Estado tiene la facultad para nombrarlo. Si el gobernador Samuel García desconoció la decisión del Congreso, pues es un acto de autoritarismo porque no entiende la división de poderes y que para eso está precisamente el Congreso, para ser un contrapeso del Ejecutivo. Me parece que Samuel aprendió mal las mañas de Andrés Manuel López Obrador, su protector, y pues si trató de seguir la misma línea, culpando a todos los del PRI, a todos los del PAN, al Congreso, al Poder Judicial, y ahora hasta la Corte de que, dice, le tendieron la cama para que cayera redondito. La pregunta aquí, me parece, Jesús Manuel, es ¿por qué ese esa decisión de regresar a ser gobernador de Nuevo León cuando ya había dicho que su licencia era por 6 meses? ¿A qué le teme Samuel que deja una contienda presidencial para volver a gobernar su estado con una dosis de ira, una dosis de venganza, una dosis de resentimiento contra los actores políticos que han estado involucrados en el asunto? Has dicho muchas cosas al hilo, todas son alarmantes, la inexperiencia, la intransigencia, el autoritarismo, la división de poderes, muchas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de la política nacional. ¿Qué está pasando en el medio de los políticos que una persona como Samuel Delgado, que tiene no sé si 2 o 3 doctorados, alguna cosa así impresionante, este, comete estos errores? Hay un vacío, hay un tremendismo como en los toros, cuando los toreros usaron este concepto del tremendismo, ¿no? De hacer disfiguros, diría alguien, de hacer payasadas, de el caso de Dante y el caso de mismo Samuel, de salir con los zapatos color naranja, el fosfo y todas estas cosas. ¿A dónde nos está llevando esto? ¿Dónde está el deber ser de la política? Bueno, es precisamente lo La que ética he de la comentado. política, si es que se puede hablar de ello. Exactamente. Sí, yo he acuñado y eso
en eso va a consistir mi palabra de tigre de esta semana, ¿no? En el tema de Nuevo León, que es un ejemplo de lo que no debe hacer un gobernador, de lo que no debe hacer un precandidato presidencial, de lo que no debe hacer un secretario general de gobierno, ¿no? Un tipo al que, pues yo por lo menos tenía la mejor impresión de él cuando da una entrevista, siendo un abogado muy reconocido en Nuevo León, da una entrevista en donde se tropieza cada vez que habla porque no sabe de lo que está hablando o no sabe cómo defender lo indefendible. Entonces, sobre este caso, en palabra de tigre, voy a hablar de la que hubo incontinencia política, hubo una serie de declaraciones de Samuel que no permitieron llegar a un acuerdo porque descalificaba a todos, les dijo a los diputados carroñeros, los acusó de que le pidieron dinero, de que le pidieron impunidad, de que no es lo mismo, lo dijo la diputada Lorena de la Garza, no es lo mismo decirle gobernador, a ver, para ya la persecución política y las carpetas de investigación que tienes hacia todos nosotros, porque no somos delincuentes, eso no es lo mismo a lo que dijo Samuel, que le pidieron impunidad. Es decir, por eso hay que ver las dos cosas. Hay también pues un infantilismo político. Me parece que se quedó demostrado que Samuel García no tiene la madurez política pues para estar en las grandes ligas. Hay una intimidación política por parte de Samuel al Congreso y también hay una posición del Congreso de decirle a nosotros no nos vas a manipular, no nos vas a comprar. Hay el testimonio de otra diputada que dice que le ofrecieron 9 millones de pesos por irse a Movimiento Ciudadano y romper la mayoría que se tiene. Hay una ineficacia política, es decir, no hay quien pueda articular un acuerdo entre la oposición y entre el gobierno del Estado. En todos los, en todos los casos en la política siempre debe haber quien opere los asuntos, quien negocie los asuntos y quien selle los acuerdos, ¿no? Hay una irracionalidad política por parte de muchos actores. O sea, a ver, yo ayer estaba escuchando el discurso de Dante. Dije, a ver, están metidos en un serio problema porque le apostaron todo a que Samuel fuera el candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano. Y en esa apuesta dejaron fuera a muchos otros que hoy por hoy no se sabe quién puede ser. Y me queda claro que no va a tener la fuerza en redes sociales que Samuel y que la propia Mariana. Y Mariana no puede ser candidata a presidente de la República. O sea, realmente yo no entiendo cómo Dante Delgado puede hablar de que van a ganar la presidencia de la República si todavía no saben ni quién los puede abanderar, ¿no? A todas luces, en la mayoría de los textos que circulan de columnas, opiniones, análisis, a todas luces se presume que el papel que le tocaba en escena a Samuel Delgado era pegarle a Xóchitl Gálvez, era hacerle el caldo de cultivo gordo a Claudia para que no tuviera ningún problema y que llegara con 2 dígitos de diferencia en los resultados electorales el próximo año. ¿Cómo se siente o cómo va a reaccionar el PAN o el PRI, la alianza que antes llamaba Frente Amplio por México y que ahora es Fuerza, Corazón y no sé qué? Ujú. Xochitl manda un acercamiento a Dante y le dice, estoy abierta, quiero platicar contigo. Y la respuesta de Dante es hasta grosera, ¿no? No me voy a sentar nunca, jamás con el PRI, con el PAN, porque hablaron mal de nosotros y mil cosas. Esto viene a descomponer más, le afecta a Xochitl en la posibilidad de colocarse en la competencia real en el 24, Beto. No, yo creo que, digo, Dante y Movimiento Ciudadano están jugando sus cartas, pero saben perfectamente que al interior de Movimiento Ciudadano hay personajes políticos y militantes que no están de acuerdo en que Movimiento Ciudadano vaya solo a la candidatura presidencial, y menos ahora que ya no tienen candidato, porque
El caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, el principal operador de MC que se suma a la campaña de Santiago Taboada, les debió haber puesto las alertas rojas, porque en varios estados de la República la gente de Movimiento Ciudadano está diciendo que hay que buscar la opción de cómo ganarle a López Obrador y no seguir presentando la cara Movimiento Ciudadano de que le hizo el juego sucio a López Obrador para desbancar a Xochitl. Entonces, el hecho de lanzarlo es una manifestación de que le tienen miedo al crecimiento de Xochitl, ya que Claudia ya no crece, aunque algunas encuestas de Reforma y El Financiero dicen que ha subido un par de puntos más o menos en los últimos días y Xochitl ha bajado. ¿Es una manifestación de que hay miedo? Yo creo que sí, porque la verdad es que Xochitl representa una opción diferente, una opción en un mercado que no era del PAN ni del PRI, pero que ahora está consolidando Xochitl. Por lo demás, me parece que pues, las encuestas pueden reflejar la fotografía del momento, pero tú y yo sabemos que no ha habido una sola encuesta que realmente, pues hombre, prediga los resultados, ¿no? Las encuestas son para fotografiar el momento, no para predecir resultados. Pero ahora las encuestas se están utilizando como un instrumento, un arma de propaganda política, cuando deberían de usarse precisamente para afinar la estrategia, la táctica y ver qué acciones se toman precisamente para mejorar. Sí. Cuéntame sobre Puebla. ¿Qué vislumbras? Se especula que si Adán Domínguez se queda o no se queda en la silla del presidente municipal, que si jalarán a alguien más, que si las divisiones al interior del PAN, que si Anatere ya fue el dedazo para la senaduría para que no se meta en la discordia, que si Mario Riestra tiene el camino libre. Y yo digo, ¿y dónde está mi tigre? ¿Por qué no habla Miguel? No, bueno, yo estoy ahorita más ocupado precisamente en mi obligación representante popular como diputado federal. Terminamos sesiones hasta el 15 de diciembre y hay temas ahorita que son torales y fundamentales en materia de respeto a los derechos humanos, por ejemplo. Pero también, por otra parte, tengo la responsabilidad de la representación del Poder Legislativo en el Consejo General del INE, a donde nos citan un día sí y otro también a tener sesiones largas que evidentemente requieren de mi presencia. Pero yo lo que sí te puedo decir es que yo voy a estar en la boleta del 24, mi querido Jesús Manuel. Pero ¿en qué posición? Haciendo, haciendo lo que me gusta. Yo he decidido buscar la reelección Ah, la reelección. por por el Distrito 10 y creo que es la mejor forma en que yo puedo ayudar a que Lalo gane la gubernatura, a que tengamos una mayoría diferente en el Congreso de la Unión, ya que se pueda ganar la presidencia de la República. El escenario local es complicado, ahorita es insuperable, o le ves coyunturas donde pueda meterse Lalo Rivera. ¿Qué tanto confiarías en las alianzas con el PRI, en Estefan, en los intereses que están en los otros partidos políticos, Beto? Nadie es insuperable. La política es una sucesión de hechos que un día te cambian el escenario político local y nacional por un hecho fortuito o por hechos que suceden que nosotros no participamos, ni siquiera como seres humanos ni como políticos. Entonces, yo creo que falta mucho, mucho tiempo precisamente para decir que ya Armenta es invencible. No, nadie es invencible, todos somos falibles, todos los partidos políticos cometen errores y me parece que faltan muchos errores que se cometan para que uno pueda decir cómo va a estar la elección. Me parece que Lalo tendrá que hacer un gran esfuerzo para que su nivel de conocimiento no sea nada más en la ciudad, sino que también en el interior del estado pueda haber alternativa de cambio y que motive precisamente a la participación ciudadana. Eso, si lo logra, me parece que estaremos en un escenario muy competido para el 24.
muchos de los legisladores que están en el trío ahora van a buscar, como tú lo has dicho ahora, la reelección. Eh, ¿Se sienten confiados en ganar? No, no les reclamará el pueblo que nunca regresaron a su distrito, como se decía antes. Oh, no es el caso, por ejemplo, de los dos que queremos buscar la reelección. El caso de Carolina Boregar tiene un trabajo importante en su distrito y yo en el 10º distrito he tenido una participación muy activa en los diferentes municipios que conforman el propio distrito. El caso de Anateri ya lo ha dicho, ella no buscará la reelección, se No, inscribió para ser para el Senado. senadora de la República y el caso de Mario Riestra, pues me parece que si busca la presidencia municipal tampoco buscará la reelección. Entonces, en esos dos distritos, me parece que el partido debe presentar cuadros nuevos, frescos, o abrirse a la sociedad precisamente para que apoyen y contribuyan en el esfuerzo y, por supuesto, en el resultado. Yo creo que Caro ha hecho un muy buen trabajo. Y yo, pues bueno, tú conoces mi trabajo, la gente sabe la responsabilidad que tengo como legislador y bueno, pues espero ganar nuevamente, por supuesto, las elecciones en el 24. ¿Crees que haya mayoría en el Congreso estatal para ustedes o se la llevará Morena, como algunos están pronosticando? Pues mira, yo creo que en cualquiera de los dos escenarios, si Lalo es el gobernador, tendrá que buscar acercamiento con todas las fuerzas políticas, deberá tener, pues, hombres legisladores con experiencia, capacitados, legisladoras que apoyen el proyecto y que no sean intransigentes y que cierren la puerta al diálogo, a la negociación. Así se construyen los acuerdos. Por eso transitan los presupuestos, por ejemplo, en los estados, porque se habla con la oposición de cuál es la idea de llevar un presupuesto, una ley, una reforma constitucional en alguno de los sentidos, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo cerrarás el año en legislación? Cierro, te digo, el 15 en la Cámara de Diputados, se cierra el penúltimo periodo ordinario de sesiones de esta legislatura, ya estamos en el tercer año de ejercicio y hay temas muy, muy importantes. El tema, por ejemplo, que hoy se discutirá en la Cámara, que es lo que el ala progresista de los diputados y senadores ha llamado como terapias de conversión, que no es otra cosa más que criminalizar a padres de familia, a doctores, a terapeutas, a psicólogos y a psiquiatras que den terapias a niños y niñas que tengan una confusión en su sexualidad. Me parece que esto es muy grave, es meterse en el terreno de la educación de los padres, invadir el respeto a los derechos de las niñas y los niños, por supuesto, pues espantar a los profesionales en estas materias. Un tema delicado, ciertamente. Muy delicado, muy, muy delicado, que bueno, pues el día de hoy seguramente lo estaremos discutiendo. Será una sesión larga, pero bueno, pues ahí estaremos presentes. Oye, ¿y planes para la agenda legislativa del 24? Bueno, nosotros en la sesión del Consejo Estatal del sábado conocimos la propuesta de plataforma que presenta el Partido Acción Nacional para ser la parte del Frente Amplio por México, de este Fuerza y Corazón por México, que ahora se llama, y en base a esa plataforma pues, seguiremos las propuestas que tenemos. Hay que recordar que la plataforma legislativa para el 21 yo la hice como director de la Fundación Rafael Preciado Hernández y ahora no participé en la redacción de la plataforma pues por otros compromisos asumidos, pero que evidentemente será la guía de trabajo para los candidatos a diputados y senadores del Partido Acción Nacional y de la Alianza Fuerza y Corazón por México. Está bien. Muy bien, ¿Sí? Beto. Bueno, mi querido Jesús Manuel, Pues ojalá pues vamos a hacer. y el lunes próximo estés con nosotros. Sí, por supuesto, estoy, este lunes sí estoy, lo que pasa es que
Este domingo acompañé a mi hija que corrió el maratón en Veracruz y la verdad pues es que arrancó a las 6 de la mañana el maratón y terminó casi a las 10 de la mañana, entonces me era imposible conectarme esta vez. Pero la próxima, ahí estaré por supuesto. Muy bien. Te mando un abrazo, buen viaje. Gracias, buen día. Hasta luego. Don Humberto Aguilar. Saludo al ay, saludo al doctor Anselmo Chávez Capó. Tenía tiempo que no charlábamos con él. Tradicionalmente lo hacemos para tocar los temas relacionados con la inflación, la economía y todas estas cosas. Y bueno, pues hoy hay como para cierre de año, doctor, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues hay temas. El aumento al salario mínimo, no sé si te interese. Como por donde lo bordamos, La si quieres nos vamos salida. del aguinaldo para los salarios mínimos, ¿cómo ves? Sí, hay temas, el aguinaldo, los salarios mínimos, el retiro de la inversión extranjera a lo largo del año, según el reporte que leí, 7,000 y pico de millones de dólares han salido paulatinamente por cuestiones de estrategia de las empresas. Todo el impacto de la obra pública, el Tren Maya, Dos Bocas, el tren transísmico, etcétera, realmente los beneficios que traerá. No sé si hasta lo de Otis pudiéramos involucrarlo en el escenario de la macroeconomía mexicana. Aguinaldos, felicidades para los que los reciben. Pues, Porque los demás no. pues permíteme decirte que una de las desventajas que tenemos o que tendríamos es que, bueno, rápidamente un recuento del aguinaldo. El aguinaldo es una prestación de ley establecida en 1970 que compromete a los empleadores a pagar por lo menos 15 días de su salario a más tardar el día 20 de diciembre, ¿no? Ese es el deber ser. Se supone que tenemos hasta un salario mínimo eh, deducible para efectos fiscales, esto es 3,000 pesos, y a partir de esa cantidad se cobra de acuerdo a una tarifa ¿cómo se llama? El impuesto correspondiente, el impuesto sobre la renta. Todos los que reciben aguinaldo, aún así se llevan, el Estado se lleva, nuestro socio, a tercera se lleva su cachito, dependiendo del ingreso, pero si ya estamos hablando de los rangos más altos en la tasa del ICR, pues estamos hablando de gente que paga el 35%, ¿no? Si tiene la oportunidad, la feliz oportunidad de ganar 50,000 pesos, bueno, o tienes tu aguinaldo de 50,000 pesos, pues tú le entras ahí con, más o menos con 15 o 17,000 pesos al Estado, ¿no? Ya te quedan 23, 22 para ti, digo, 32 para ti y lo demás es para el Estado, ¿no? Usualmente se paga más tarde el día 20 y otra consideración importante con respecto a esto es que los trabajadores del Estado reciben un mes, generalmente la división es entre 15, el día 15 de este mes se les cubre a más tardar la parte, la mitad de ese aguinaldo y el 15 de enero se les cubre la parte final. Eso yo trabajé en el gobierno muchos años y bueno, es una tradición. Cuando hablamos con la gente de recursos humanos es que dices que si se lo soltamos todo se lo queman, ¿no? Pero es una disposición más bien administrativa, ¿no? Más que nada. Y ahorita que hablabas de eso, estamos hablando de que si nosotros vemos eh, eh, la cantidad de gente que hay aquí en Puebla, me voy a ir a Puebla, ¿no? Lo vamos a cerrar a Puebla. Precisamente una de tus preocupaciones cuando abriste el programa fue, pues felicidades a los que tienen, ¿no? Te comento que, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Economía del Estado, aquí ahora a noviembre, tenemos más o menos 3 millones de personas ocupadas en Puebla. El único punto que hay que considerar
es que esas 3 millones de personas, aproximadamente el 30%, 25.5%, son formales. Esto es, son personas que están trabajando y que van por las características de de estar dentro del sistema formal, recibirán su aguinaldo. Estamos hablando de 928,000 personas que seguro van a recibir su aguinaldo, ¿no? Bueno, seguro entre comillas, porque pues hay empresas que están en el sector formal que también tienen algunos problemas de liquidez. Aquí la parte importante, y creo que es donde tú hacías la reflexión al inicio, es, estamos hablando que hay 2.1 millones de informales. Nuestra tasa de informalidad laboral es de casi el 70%. Entonces, estas personas están a la buena de Dios. Si ellos trabajan por su cuenta o trabajan dependiendo de alguien, si el patrón decide por ahí darles una semana, 1,000 pesitos, 5,000 pesitos, bueno, lo recibirán como una parte de compensación anual sin tener la figura de aguinaldo, ¿no? Entonces, creo que por ahí es uno de los puntos que nosotros tenemos que considerar, sobre todo porque si lo vemos y le damos esta función, eh, el problema que tenemos en Puebla no es precisamente de falta de falta de personas que estén eh, ocupadas. Nuestra tasa de desocupación es del 2.6%. El problema es que no todos están en el sistema formal y ahí hay grandes problemas. El aguinaldo tiene un mal uso. En términos generales, se destina para la compra de enseres domésticos, pantallas, teléfonos celulares, etcétera. No, no va al ahorro. Hay una empresa ahí de estas financieras que ha sacado unos anuncios diciéndole a los trabajadores, no se gasten el aguinaldo, reserven el 30% y deposítenlo con nosotros, que les vamos a dar un rendimiento de tanto. Y al final de tantos meses tendrán tanto. Y bueno, el aguinaldo sirve en términos reales para la compra de algunos enseres, qué sé yo, ropa, los juguetes de los niños de Reyes, pero también para pagar deudas, para abonarle a la tarjeta. Yo te puedo contar que precisamente si si yo me consideras como un caso tipo, yo te podría decir que estoy esperando con ansias el día 9 de este mes. Mi tarjeta se me vence el día 11. Yo, yo espero que me caiga. También permíteme decirte que por educación, yo tengo un crédito que equivale más o menos, o sea, mi monto del crédito que yo tengo es una tercera parte de mi ingreso. Y yo lo tengo ahorita llenito. Y entonces espero tomar esa parte y cubrir el importe total correspondiente. Me he dado muchos topes con esto y por eso también hablo mucho con la gente cuando les doy la recomendación. Paguen lo que deben, únicamente comprométanse a pagar, comprométanse con lo que pueden pagar en ese mes o el mes siguiente. Usen el lapso de corte, la fecha de corte son 40 días, 45 días para que ustedes puedan pagar, porque el problema es que de repente tienes un salario y resulta con que debes 3 veces tu salario. ¿No? Y que ya te gastaste antes de recibir el aguinaldo, dices, ah, pero el aguinaldo, y ya cuando te llega el aguinaldo tienes que pagar lo que te has gastado. Pareces dealer de Las Vegas, ¿no? Como veo doy, ya pues, ¿quién? Van uno, van dos, van tres, y ahí va soltando todo. No hay disciplina en esto, no sabemos ahorrar y no sabemos usar el dinero que nos pagan de más, no hay un No hay un presupuesto, proceso de planeación, no hay planeación. no hay educación. Fíjate que uno de los puntos que era muy importante en los contenidos que tenía CEP antes de esta reforma era un enfoque muy importante en la educación financiera. Eh, cuando las personas están preparadas para manejar su dinero, tienen una enorme capacidad de alcanzar sus metas, una mayor posibilidad de alcanzar sus metas porque saben qué van a hacer con sus recursos. En algunos procesos, así como te comentaba una cosa, otra actividad que se realiza cotidianamente ahí en casa,
es, pues, tenemos tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el destino? Pues este mes vamos a ver solo vamos a ir al cine una vez y vamos a aprovechar lo que estamos pagando ahí en streaming, ¿no? O vamos a poder ir 2 veces, o vamos a poder ir a este lugar, o vamos a poder, o simplemente tenemos que cumplir con esto, ¿no? Entonces, el proceso de planeación es bien importante y creo que es algo que se tiene que propugnar para que se desarrolle de manera generalizada. Creo que en la medida en que la población puedas darle un uso adecuado a sus recursos, eh, en el núcleo familiar tendrás menos posibilidades o tendrás menos fricciones. Tristemente, en estas fricciones que se hay a nivel social de las parejas, uno de los principales factores es el factor económico. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con el dinero? ¿O por qué nos estamos gastando? ¿O es un factor que rompe el tejido social y genera una problemática social? Entonces, tú tienes el dinero y hay gente que recibe de veras sueldos remuneradores y lo único que vive es para que el señor de un banco en Nueva York, o un banco en Bilbao, o un banco en Santander, pueda tener vida de lujos, ¿no? O sea, trabajas, si tú ves el corporativo de los bancos en Nueva York, en España, reciben más o menos el 35% de sus utilidades vienen de la Unidad de Negocios México, por las tasas de interés. Yo, yo, BBV creo que es uno de los bancos que más ganancia tiene, ¿no? su corporativo aquí en México le representa más del 50% de sus ganancias. Yo meto mi tarjeta de débito y me dicen, no, no te interesa mi tarjeta, nada más cuesta el 70% y con CAT es el 98%. O sea, quiere decir que si me van a prestar 10,000 pesos, les voy a tener que pagar 10,000 pesos más 10,000 pesos adicionales. O sea, y regresamos a eso. Por eso es importante el proceso de educación y de planeación, y por eso es sobre todo muy importante el hecho de que nosotros sepamos qué hacer con el dinero. Hace un momento, cuando hablabas acerca del 30%, me parece ser que es un acto de disciplina que tú debes tomar por dos razones. En primer lugar, no te gastes todo, cumple tus obligaciones más próximas, busca procesos de, de reducción de tus gastos en el sentido de una cena de Navidad. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Es un momento muy importante porque juntas a toda la familia. Pero ¿qué te parece si hacemos estrategias así como de maximización, ¿no? Y si en la familia compramos un proceso algo más grande, si buscamos en dónde está más barato, si se generan ese tipo de situaciones, podemos generar allá dentro de la casa también un ahorro. En lugar de gastarnos los 10,000 pesos en la cena, pues a lo mejor podemos hacerlo en una reducción. A lo mejor 10,000 pesos es mucho o es poco, dependiendo de las familias, pero me parece ser que es algo que se puede hacer y que al final esa bolsa que tú tienes guardada te puede ayudar en un determinado momento. Tú sabes que el 25% de nuestros recursos a nivel personal se va, entre el 20 y el 25 se va en medicinas y atención médica. Sí, claro. Y yo te digo una cosa, si tú vas con un doctor y le comentas, oiga, tengo cualquier malestar, ¿no? Tengo problemas con mi estómago, permítame tantito, le hacemos sus análisis. La consulta de caída son 1,000 pesos, ¿no? El estudio son otros 1,500, 2,000 pesos. Y vas por las medicinas y si son 800, 1,500, 2,000 pesos. Te estoy hablando de un doctor promedio, pero un doctor, y te voy a decir una cosa, eso es un promedio. Ya la gente no te cobra, los doctores no te cobran menos de eso. De 1,000 pesos, Entonces, sí, normalmente, sí. sí, es un doctor promedio, porque si ya te vas con un especialista, pues ya te cuento que el promedio son 2,000 pesos, ¿no? Entonces sí hay que tener un dinero, porque si pasa esto, ¿de dónde lo tomas? Pues te vas a ir a la tarjeta.
y entonces vas a castigar la tarjeta. Por eso es importante hacer, regresando al centro de esta reflexión, el aguinaldo hay que darle un uso adecuado. Siéntate, es que sabes que la gente tiene mucho miedo. Se ve el ingreso, hay un papel en blanco y cuando empiezas a llenar lo que tienes que hacer, dices, ay, no, pero esto mejor lo pospongo. No, no, ve todas tus obligaciones, cúbrelas y parece increíble, pero cuando regresas el día 15 o el día 4, el día 5 que estás trabajando, dices, ay, por lo menos ahorita ya no tengo que pagar algunas cosas, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que pensar, ¿no? El aguinaldo es un ingreso adicional de ley, hay que darle mejor uso, ¿no? Ese creo que es nuestra reflexión al final, porque, porque de veras son muy pocas personas las que realmente lo reciben. Si eres uno de esos afortunados, lo mejor que puedes hacer es destinarlo por el cumplimiento de tus obligaciones. Así es, así es. Oye, y esta derrama que se va a dar ahorita del día 15 en adelante, cuando empiecen a pagarse los aguinaldos, ¿cómo repercute en la economía local? Yo, yo te diría que una de las razones por las cuales nosotros tenemos un incremento cercano al 3% a nivel nacional, tuviste los resultados del PIB, tenemos un crecimiento que realmente es sorpresivo, ¿sí? Pero una de las razones por las cuales nosotros podemos señalar como una de las variables que incidieron en este crecimiento es la fortaleza del mercado interno. Usualmente el mercado interno ha estado muy castigado, pero ahora la gente está empezando a consumir, porque vamos a retomar el aspecto del que hablabas hace un momento, el crecimiento del salario mínimo, ¿sí? El incremento del salario mínimo, nosotros lo que podemos señalar con respecto a él es que el incremento del salario mínimo en términos reales ha ayudado a las personas a recibir un ingreso ligeramente mayor, pero el otro problema que tenemos es que solo el 20% de la gente recibe un incremento al salario mínimo. Fíjate que si tú haces una revisión, o sea, hacia donde voy no quiero perderme, es, tenemos más dinero, ¿sí? Hay un ingreso mayor. Ahora, si nosotros hacemos la comparación del ingreso del salario mínimo y la manera en que la gente se ha movido de la formalidad a la informalidad, también podría ser un factor. Nosotros estamos a casi 20% arriba, a lo mejor estoy exagerando, déjame te digo bien, pero 15% sí, porque me parece ser que a nivel nacional la tasa de informalidad es del 55%. Estamos 15% arriba del nivel nacional, ¿no? Entonces nosotros tenemos un 15% más de nuestra gente que a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues se sube el salario mínimo y entonces pues yo ya no puedo aguantar y me voy a la informalidad. No es necesariamente ¿Quieres decir cierto. que el incremento al salario mínimo puede provocar que haya más informales en la economía? Es una posibilidad porque esto afecta, como yo te comentaba, sobre todo a empresas pequeñas y medianas. Este, cuando tú pasas de 204 a 249 pesos, ¿sí? Que es este incremento del salario mínimo, pues las personas que están en el día a día pues tienen que utilizar un 20% más de su dinero para pagarle a los trabajadores. Entonces, en algunos casos, no asumen este incremento porque al final de cuentas recuerda, si yo tengo un incremento en mis costos variables, tiene que aumentar mi precio de venta. O sea, el O, aumentar el salario repercute en los precios a la alza. Pero claro, yo leí por ahí un análisis, no me acuerdo de quién, de una de estas mujeres expertas en periodismo financiero, que decía que hay una mala interpretación en que el salario sube para todo mundo el 20%, solamente es el salario mínimo y a los otros niveles el salario no sube el 20%, va a subir
en una proporción, no hizo unas cuentas ahí donde mencionaban que podía quedar entre el 8 y el 10%, y bueno, y que también esto repercute en el incremento de las cuotas del IMSS y del Infonavit. Claro. O sea, no es solamente pagarle 20% más a un trabajador, sino aportarle más dinero al Infonavit y al Seguro Social con base en el nuevo salario mínimo. Fíjate que si tú haces un comparativo de las revisiones contractuales que se han presentado a partir del mes de julio, eh, hay que hay que tener mucho cuidado con esto porque las revisiones salariales que se hicieron a inicios del año eh, conllevaban una inflación muy alta. Estábamos hablando de inflaciones del 8.5, ¿sí? Entonces, los, lo que hacían a la hora de la revisión salarial es, bueno, si es el 8.5, vamos a manejarnos al por lo menos 2 puntos arriba y ya podemos firmar, ¿no? Pero a partir de julio, las revisiones salariales se han ido moviendo en las empresas privadas y se han ido moviendo a la baja. ¿En qué sentido? Cinco y algo, ¿no? Sí, exactamente. Estamos hablando del 11%, en algunas empresas se llegó a dar ese incremento. Esto que te estoy contando es acá en Puebla, ¿no? Y llegó un momento en el cual el promedio, las últimas revisiones salariales ya manejaron un 5.8, me parece ser, por ahí, y la, la situación era 4.8 de la inflación más 1.5, entonces me subo a 5.9, 6%, y entonces me parece ser que las revisiones salariales a nivel generalizado, ¿sí? Se están manejando en ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Sí, se sube el salario mínimo, pero ¿sabes qué es lo que pasó? Estos salarios especiales, el salario mínimo es un salario general, pero eso no lo gana, por ejemplo, el barista de un café. Se supondría que el barista, por realizar actividades un poquito más, que requieren una mayor preparación, pues ellos ganan un poquito más. Se supone que deberían ganar un poquito más. Antes ganaban como el 10%, el 15% más que el salario mínimo. El único problema es que suben el salario mínimo un 20%, pero a ellos les suben el 6%. Entonces yo te puedo comentar que, por ejemplo, el salario mínimo va a quedar general como en 249 pesos, 248 con centavos, ¿no? Ya cerca, 248 altos, 249 pesos, ¿sí? Y una persona que se dedica, que trabaja en el bar, como barista, va a recibir un ingreso de 260 pesos. Si tú te das cuenta, son 10 pesos más y se supone que es un trabajo más especializado. ¿Qué fue lo que pasó? La Comisión Nacional de Salarios Mínimos vio por el salario mínimo, pero los salarios mínimos profesionales no se incrementaron. Te voy a poner, hace 2 años, el reportero gráfico y el reportero escrito eran los que más ganaban. Y ganaban no mucho más. El reportero escrito hoy gana su salario mínimo y el gráfico son 285 pesos. Y todavía hay alguien, los plomeros ganan 300 pesos. Antes estaba al revés. O sea, si te das cuenta, lo que pasó fue, subo el salario mínimo, pero los mínimos profesionales no. Y entonces dejé apachurrado a las personas que tienen una mayor preparación profesional o una mejor preparación profesional, no mayor, pero sí mejor preparación profesional, o que requieren habilidades específicas para desempeñar su trabajo. Pueden que el salario mínimo no requiere ninguna preparación, ¿sí? Y para ser barista, pues se supone que ya sabes ahí mezclar, usar la cafetera, cosas como esas, ¿no? Si estás encargado de farmacia, pues se supone que conoces las medicinas, todo eso. Eso te requiere una mayor preparación. Y creo que es el punto que nosotros estaríamos manejando con respecto a esto. Sí, efectivamente, subió el salario mínimo,
pero el salario mínimo, en términos generales, lo reciben 20% de las personas y los demás salarios se están subiendo en porcentajes que van actualmente en la revisión salarial entre el 5.5 y el 6%. O sea, la revisión salarial que vamos a tener en todas las empresas a partir del año que entra, o dependiendo cómo sea el contrato colectivo de trabajo, está en esos márgenes, ¿no? Ya bien pagado te van a dar el 6.25, ¿no? De incremento en tu salario, que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver con, ¿cómo se llama? Con el incremento de la inflación, porque la inflación, aunque ahorita es de 4.85, si tú recibes el 6, solo vas a estar arriba 1.25, 1.75, 1.85 de la inflación. Y como están las cosas, eh, desde el punto de vista del incremento en los insumos, no alcanza. Si tú ves, por ejemplo, eh, yo salía la semana pasada de un restaurante y conozco al chef. El chef me abraza y me dice, oiga, usted que sabe tanto, ¿me puede explicar por qué? Si la inflación es del 4.85, ayer fui a comprar kilo de, un kilo de carne de res que me costaba 220 y ahora me costó 250. ¿Y por qué no se ve reflejado? Y entonces, ¿cómo le hago yo para subirle a las personas ese, ese incremento en mis insumos? Y esa es una de las problemáticas a las que se enfrentan las personas. La inflación subyacente no ha bajado. Ese es el problema. La inflación subyacente anda entre el 9, el 8.5 y el 9. Entonces, eso quiere decir que la subyacente es para todos esos bienes y servicios que ya se quedó, que no tienen que ver con el movimiento de los energéticos ni de los productos agropecuarios. Pero si un restaurante cobraba 65 pesos la comida y ahora te lo cobran 70, ¿sí? Ese incremento que tú tienes del 7%, 8%, ya se quedó ahí. De ahí hasta el resto del tiempo, hasta que vuelvan a ajustar al alza, en ese restaurante vas a pagar 70 pesos. Y esa es la problemática a la que nos enfrentamos actualmente, no con el incremento del salario mínimo, sino que no todos los factores suben en la misma proporción y realmente para cubrir una canasta básica, difícilmente ese incremento va a permitirte alcanzar o a cubrir esa canasta básica. De hecho, creo que lo hemos platicado alguna vez, tú para poder tener tu canasta básica necesitarías aproximadamente 2 salarios mínimos y medio para cubrir una canasta básica. Si estamos hablando ahorita, si nosotros estamos hablando ahorita en términos numéricos muy grandes, sí, que van a ser 7,000 pesos por 7,000 pesos, más o menos lo que se va a ganar, que es más o menos, sí, quedan 7,600 pesos. Tú necesitas, para tener tu canasta básica, aproximadamente 19,000 pesos. Sí, sí. Y eso, ahora sí que no me rajo al careo. Vete al supermercado y vas a ver que por lo menos ahí en casa somos 5, 2,000 pesos por ir al carrito. Entonces me estoy yendo corto. Voy al mercado y aún así son 1,700 pesos, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tendremos que empezar a considerar como un factor importante para, para efectos de la manera en que nosotros tendremos que considerar el incremento del salario mínimo como un factor completamente favorable, ¿no? Si es bueno, es buenísimo.
O sea, desde 1970 el diferencial que hay entre el incremento al salario mínimo y la inflación es brutal. Estamos hablando de casi un 80%. Sin embargo, también hay que considerar que la economía real también se mueve no en función del salario mínimo, sino de el incremento de los insumos. Y hay que recordar, y aquí sí, no quería tocar el tema de manera tan directa, pero muchos de los incrementos que se tienen es como consecuencia de que para que lleguen los productos a la mesa hay un enorme entorno de inseguridad. Pregúntale a los aguacateros allá en Michoacán, a los de los limones, ¿sí? Y vas a ver lo que representa intentar sacar tu producto sin el costo del derecho de piso. Que eso, además, no es deducible, no lo puedes deducir, aparte de la operación, se repercute directamente en el precio de venta, ¿no? No, y lo que pasa es que las personas, te lo puedo comentar, me decía alguien que manejaba la fresa, dice, ya sabemos que de 5 cargamentos, uno se va a quedar detenido. Y aquí en el Arco Norte, no te la cuento. eh, o sea, ya la gente los conoce, ya saben quiénes son, y vamos, los agarran, y de a uno y 5. Y al grito de, te detienes, me lo entregas y te vas. Y dile que no. Y el Arco Norte se ha convertido en una situación muy comprometida porque pues, es un lugar de paso es un lugar de trasiego, vamos a llamarle así, ¿no? Porque es la manera en que viene del sureste, da la vuelta y se va hacia el norte. Y aparte, la inseguridad de los grupos delictivos que se encargan de hacer eso. Entonces, todo eso te repercute en el incremento. De repente llegas y ves el limón y está en 50 pesos o en 60 pesos, ¿no? Y dices, pero ¿qué pasó? Pues sí, porque un señor en Michoacán no puede sacar su limón porque tiene que pagarle a un señor que él considera que es justo, que él lo está cuidando y que tiene derecho a cobrarle a esa persona. Y el Estado de Derecho, muy bien, gracias, no vino. Sí. O sea, no hay una relación directa entre el aumento salarial y el rendimiento de ese dinero ya en el momento de la vida cotidiana, vamos. No, lo que pasa es que aunque nosotros, si vemos la manera en que se movió la espiral de incrementos, es cierto, el gobierno actual ha hecho modificaciones muy importantes en el salario mínimo, ¿no? En 2019 subió el 16%, en 20 el 20%, en 21 el 15%, en 22 el 22%, y, y en 23 se estima que, bueno, se sabe que fue del 20%, ¿no? Y si bien las inflaciones que se han presentado o el diferencial en las inflaciones han sido muy importantes, por ejemplo, el diferencial del 2019 fue de casi 15% real. La inflación era del 2.83 y el incremento fue del 16. En el 20 fue del 3.15% y la inflación y fue el 20% el incremento en el salario. Pero en el 21 fue un incremento del 7.36. Perdón, la inflación fue de 7.36 y el incremento fue del 15%. O sea, dentro de todo, el proceso es un proceso lento de recuperación del salario mínimo. El único problema es que la inflación, la inflación es un ingreso, es un impuesto, así, impuesto que es silencioso y disminuye tu capacidad adquisitiva y entonces, aunque te paguen más en valores nominales, en valores reales no puedes eh, no puedes cumplir o adquirir la misma cantidad de bienes y servicios que tú tenías un año antes o 6 meses antes, ¿no? Entonces, creo que es un esfuerzo muy importante y la otra problemática era lo que platicamos. Yo me estoy moviendo en mi salario mínimo, pero los salarios mínimos profesionales ahí están subiendo. Yo subo el 20 y estos suben el 5, pues claro, el gap
o la diferencia que hay en, por ejemplo, las personas que manejan, me parece ser que es de 4 pesos. O sea, el salario mínimo es 249 y lo de un chofer es 254 pesos al día. Ya los alcanzó. O alguien trabaja con el salario mínimo profesional o, o ver qué hacer o, o ver cómo podemos apoyar a mayor cantidad de gente. Porque, perdón que repita el dato, pero solo el 20% de la gente se ve beneficiada con este incremento. Oye, Y los demás, esto no. ¿cómo lo puedes relacionar con lo que significa el costo de la corrupción? Hay una cantidad de dinero que circula en efectivo para contratos, para facilitar trámites, no sé, toda esta parte que tú pagas el parquímetro, el parquimóvil, y no hay un recibo, no es deducible. No, no. Creo que una de las cosas importantes que se tiene que empezar a trabajar es precisamente la cuantificación de estos gastos. Cuando tú haces la suma, por ejemplo, una persona que se encuentra en el nivel más alto de la tasa de impuestos sobre la renta, él tiene que pagar el 35%, pero casi de todos sus bienes y servicios a consumir, excepción hecha de los que tienen tasa cero, tú tienes que pagar el 16%. Y adicionalmente tienes una cantidad de, de servicios que tienes que pagar, como puede ser el agua, que también tiene IVA, tienes que pagar adicionalmente el predial, no tiene IVA, pero es un impuesto que tú tienes que cubrir, ¿sí? Y en la parte oculta, esta que comentas, es la parte de la economía informal. Tú sal de tu casa, vete a comprar a un centro comercial, ¿no? Sales y tengo que cargar gasolina, ¿no? Llega un señor, te pone la gasolina, te cobra, te limpia los parabrisas, pues se van 5 pesos. Llegas a la esquina, antes de llegar, está un señor vendiendo figuritas, son otros 4 pesos, 5 pesos, o una niña vendiendo mazapanes, ¿eh? Ahí van 5 pesos. Llegas al estacionamiento, te estacionas, te cobran 5 pesos en el estacionamiento y aparte un señor que carga tus cajas, te las pone. Y entonces en ese momento ese dinero, que parece que no, ya fueron 20 pesos menos para ti. Y Pero 20 pesos que multiplícalo se fueron. esto por 30 días o por 15 días y que en cada esquina pasa lo mismo y ponle las propinas, que es otro detalle que no lo ¿Sí? estás considerando, cuando estabas hablando de un barista que tiene un Uh-huh, salario por encima del de un mesero y las propinas que se lleva el barista también son más altas. uh-huh. Todo esto, Ahí es que hacia donde iba y tienes toda la razón, se me fueron 20 pesos al día, pero 20 pesos que se fueron a la economía informal, 20 pesos míos. ¿Cuántos te gusta, como bien señalabas, que se fueron para allá? ¿No? O sea, échale 20 por la cantidad de gente. Échale 20 por 20, nada más pensando que son 400 pesos al mes. Tuyos que se fueron a la economía informal. 400 pesos. ¿Por cuántas personas? ¿Y a dónde se fue ese dinero y cómo se movió y de qué manera se movió hacia una persona que compra, que te vende picafresas que a lo mejor llegaron de un cargamento de alguien que atracaron aquí en el Arco Norte o lo atracaron en la México Puebla o en la México o en la México Veracruz o lo agarraron en otro lado y entonces te están vendiendo algo que no les costó, que tiene tasa cero y que se fue desplazando poco a poco de esa manera, de manera informal. Y ahí llegó, y como bien señalabas, ¿y cómo lo agarramos? Pues no lo podemos agarrar porque la persona que vende, ¿sí? Es simplemente el canal de distribución y los que realmente ganan dinero son las personas que realizan la función de
de ser, ¿cómo se llama? Crimen organizado, ¿no? Voy a dar un dato que sale publicado con motivo de la celebración del próximo día 9, el sábado, el Día Mundial, el Día Internacional contra la Corrupción. Y la ONU acaba de publicar un dato. Dice que cada año se pagan aproximadamente $1 billón con B, de dólares en sobornos. Eso sin contar que se calcula que durante este mismo periodo se suelen robar 2.6 billones de dólares mediante la corrupción. Sumado todo esto, es el 5% del Producto Interno Bruto mundial. Es espantosa la cifra, ¿no? No, pero ¿sabes qué? El complemento de ese susto, que es algo que vivimos día a día. O sea, es algo que vemos, es tangible para nosotros y sin embargo no lo interiorizamos. O sea, yo lo veo, yo estoy viendo a ese señor que me está ofreciendo el, el- la picafresa o el mazapán, o la niña que me está ayudando ahí limpiándome el parabrisas, ¿no? Que esa es una parte, no voy a hablar de los bienes ni de los señores en las gasolineras que pues ahí están ahí trabajando, ¿no? Pero la parte importante es cómo se mueve ese dinero. Y estamos hablando, me estás hablando del 5% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. O sea, es una brutalidad y lo peor, tenemos que reconocerlo, es que parece ser que es muy difícil que podamos nosotros ponerle un alto si no hay voluntad y si no hay los candados adecuados para hacer el cierre de que el dinero se vaya por estos lugares, ¿no? Eso creo que es lo más relevante, ¿no? Muy O sea, interesante. lo, no es tan solo preocupante lo que está pasando, sino que si tú y yo nos sentamos y decimos, ¿y cómo lo detenemos? Empezamos a sacar todas las variables y ahí es donde faltaría la voluntad de hacer esto o que las personas encargadas de revisar esto, en lugar de tener los ojos tapaditos, los Claro, abrieran claro. y dijeran, esto es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Por Muy eso bien. los abrazos no funcionan, los balazos tampoco, pero sí una política de seguridad para todos sería muy importante. Doctor, interesantísimo. Por desgracia, el tiempo ya no nos alcanza, pero te comprometo a otro comentario, si fuera posible, antes de fin de año y si no, empezando el año, a ver qué ves, a ver qué nos comentas, porque ahorita me hiciste pensar un montonal de cosas. Eh, no voy a dormir muy tranquilo después de oírte, pero Usted tranquilo. yo creo que tú estás peor, ¿verdad? Debes estar No, más yo estoy peor. preocupado porque tienes un panorama muchísimo más amplio que los mortales. ¿Va? No, y de manera tangencial no tocamos el aspecto político. No, 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 pero si Eso quieres, te lo dejo la con próxima tu equipo. entrevista lo comentamos, que me parece muy interesante porque también las campañas van a incidir en un derrame de dinero, en publicidad, en gastos de muchas cosas, de la parafernalia de lo que significa una campaña y que es dinero que no siempre está en el mercado normal, no es dinero blanco, muchas veces va a parar a las cuentas en negro por razones obvias, para que los partidos no gasten y que no los pueda sancionar el INE por exceso de gastos en publicidad, como lo acabamos de ver aquí en el estado de Puebla recientemente, ¿no? La cantidad de espectaculares y todo esto que fue terrible. Pero bueno, lo dejamos para la próxima. Te lo agradezco mucho, doctor Ya Anselmo. sabe, don Jesús, nada más ponga el pentagrama, ponga la veladora en medio, invóqueme y con todo gusto estaremos Muy aquí. bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Abrazo. Gracias. Nuevamente la participación del sumiller, sommelier, amigo, maestro, querido amigo Víctor Absalón López, hoy desde un escenario
que yo quisiera que nos contaras qué es eso, dónde estás. Buen día. Buenas tardes a todos. Fíjate, Jesús Manuel, que es un lugar donde yo lo quiero mucho porque es un pequeño restaurantito que tengo aquí en Lomas de Chapultepec que se llama Balam. Balam en maya significa jaguar y es de comida justamente yucateca. Así es que desde aquí estoy contigo en presencia. Eso es muy interesante y habrá que ir a hacer un programa contigo allá de la comida yucateca y de lo que estés ofreciendo, porque en una de esas hasta podemos poner una sucursal en el Tren Maya. Por supuesto, o en Puebla, O en Puebla. Fíjate que ¿no? Puebla tuvo época en la que había un par de restaurantes de cocina yucateca muy buenos. Yo he comido cocina yucateca casera de personas que son de Yucatán y que lo hacen en su casa y te convidan y la verdad hay cosas deliciosas, bueno, sí, Sí, vale cómo no. la pena mucho, vale la pena mucho. Pues fíjate que no sé si te dio tiempo leer Sí, sí, lo que te mandé, se me sí. hizo interesante las tendencias que se están previendo en el futuro de la industria del vino. Esta es una de las conclusiones del Salón de la World Bulk Wine Exhibition, la WWE 2023 que se celebró en Ámsterdam y que tuvo 600 visitas de 50 naciones y reunió a 250 bodegas y 26 países productores con sus mejores marcas. Se dijo ahí que el comercio mundial del vino a granel genera más de 32 millones de hectolitros y cerca de 2.500 millones de euros, lo que representa el 32.4% del volumen total del vino. Las cifras son asombrosas por donde quieras verlas, ¿eh? Y ¿Cómo no? entonces, dentro de las conclusiones, que es lo que quisiera escuchar tu punto de vista, están estos puntos. Dice, las marcas privadas como motor económico para muchas bodegas sin una marca posicionada. Las marcas privadas están de moda. Todo el mundo quiere la suya. Los supermercados, los restaurantes y las celebridades. Es una Claro. tendencia. Vamos a eso, a las marcas privadas, Víctor Absalón. Fíjate que lleva alto riesgo este Jesús Manuel. ¿Por qué razón? Porque para que yo pueda tener calidad en mi producto, para que yo pueda tener calidad en el vino, necesito tener necesariamente viñedo. Yo no puedo estar comprando vino al mejor postor, porque entonces no tengo ni credibilidad, no tengo calidad. Pero ¿qué crees? Que esa es la tendencia hoy día. Aquí el gran riesgo que existe es que yo, siendo una celebridad, artista mundial y demás, pues quiero que me elaboren un vino y lo vendo a cifras estratosféricas y entonces está mal. Pero sin embargo, todo este vino a granel, que son cooperativas o con gustes y mandes, a mí no me parece desagradable, a mí me parece bien. Lo importante es que sea un producto de buena calidad, que sea un buen vino, pero que sea accesible en precio, porque hoy nos encontramos con vinos que son verdaderamente alarmantes en el precio y no justifican su precio. Sí. ¿Cómo ves? No, pensaba en un asunto que tiene que ver con el comentario que hiciste la semana pasada, que quizá no a todo el mundo le cayó bien, sobre todo aquí en Puebla, la maquila de los vinos, ¿no? O Uh sea, -huh. vinos que llevan nombres de fiestas históricas, de batallas de los ejércitos trigalantes y no sé qué tantas cosas. Es un poco esta tendencia de lo que mencionaron ahora en Ámsterdam, esa cuestión de las marcas privadas, ¿no? Recuerdo hace mucho tiempo, estuvimos tú y yo juntos en algunos restaurantes en España y en algunos sitios nos preguntábamos por el vino de la casa, el caso de Lucio, por ejemplo, o en el molino de nuestro amigo Rodrigo, Claro. que ya cerró, él cerró ya sus negocios, ya es de otras personas,
y llegabas y te encontrabas con una botella de determinada región, Ribera del Duero, Rioja, y abajo Sí, decía elaboración especial para Casalucio o para el que sea. Es una manera de tener una marca propia en el subtítulo del vino, pero no el vino en sí. O sea, corresponde esa botella a un viñedo tradicional. sí. Eso ya no sucede. Ahora es la maquila de los vinos. Fíjate, mira, a ver, yo por ejemplo, como restaurantero, ¿qué es lo que haría? O tú, Jesús Manuel, que también has sido de restaurantero. ¿Qué vino pondría yo como el vino de la casa? El Un vino muy costo-calidad más digno, adecuado. El costo-calidad más por adecuado supuesto, que porque me está en juego tu represente. nombre, Que me tu represente. prestigio, Sí, claro. correcto. Pero normalmente un restaurantero, un comerciante quiere poner un vino barato y no está bien. Si yo voy a poner un vino de la casa, tiene que ser verdaderamente representativo para mí, que me enorgullezca de ofrecerlo a mi cliente. Que yo diga, ¿sabes qué? Mira, pruébalo, te va a encantar porque lo elegí yo. No te estoy dando cualquier vinito, te estoy dando un vino de alta calidad a un precio muy accesible. Es correcto. Coincido totalmente con lo que estás diciendo. Otra de las recomendaciones que se hizo en la reunión esta de Ámsterdam de la World Bulk Wine Exhibition, dice no and low, vinos desalcoholizados y con baja graduación. Ok. El futuro y la fidelización de las nuevas generaciones pasa por ofrecer productos más adaptados a sus gustos y que puedan rivalizar con la competencia. Los vinos sin marca tienen aquí una gran oportunidad. Mira, el vino de alta graduación alcohólica no tiene que ver nada con la calidad. Por el contrario, un vino con baja graduación alcohólica, es decir, estamos hablando de 12,5, 13 grados de alcohol, es un extraordinario vino, es un vino fino, porque además tú no estás buscando el efecto de emborracharte, que te maree. El vino es un complemento alimenticio en el Sí, cual pero es, cuando te recomiendan desalcoholizado el vino, es como la cerveza mira, sin alcohol, Víctor. claro, yo en una ocasión nos hicieron un examen, nos dieron una botella a cada uno de los alumnos para probarlo durante todo el día. Terminamos borrachos. ¿Y sabes cuánto tenía de graduación alcohólica esa botella? 0,5 grados de alcohol. Es decir, nuestro efecto fue psicológico. Claro, mira, si tú verdaderamente quieres un vino, necesariamente debe tener alcohol. Para mí un nivel adecuado de alcohol sería 13 grados de alcohol. O sea, un vino sin alcohol es un jugo de uva. Es un jugo de uva prácticamente, es un vino pasteurizado que no tiene sentido inclusive tomarlo. Combínalo si quieres, con Coca-Cola, con lo que gustes y mandes. Un vino que está bien elaborado, bien hecho, necesariamente sí debe tener una graduación alcohólica relativamente de 13 grados, porque es un fermentado. Claro, Si no tiene alcohol, pues ¿cómo lo vas a fermentar? Es un jugo, como tú dices. claro. Tercer punto de las recomendaciones, la sostenibilidad. Se habla mucho de sostenibilidad en la viña y en la bodega, pero no parece muy sostenible beberse un vino biodinámico que ha viajado de Chile a Francia. La verdadera sostenibilidad y compromiso con la huella de carbono pasa por exportar en granel y envasar en destino, sea en botella o no. Y esto se une a la siguiente recomendación, los envases alternativos como la Sí, mejor solución para ampliar las oportunidades de consumo y llegar a un público más joven. Vinos en lata, grifo, botella de cartón, etcétera. Tetra Pak. Tetra Pak. ¿Sí? A mí no me parece mal, ¿eh? A mí me parece correcto, porque vuelvo otra vez, fíjate, en ocasiones hay vinos que son extremadamente caros. Si me van a ahorrar el que en lugar de que me pongas una etiqueta muy pipiris nice, muy elegante, pero me va a disminuir el costo si me pones una mediana etiquetita, no me importa. Si me vas a poner un corcho de muy baja calidad, si es para tomármelo pronto, no me importa. A mí dame mejor accesible el precio. Si me lo voy a tomar en Tetra Pak, si está bien elaborado el vino, es muy correcto. Yo Yo he tuve una probado vinos, experiencia en Italia sí, hace muchos años, en 1983. Ya llovió, man. algo, algo.
Oye, hace 40 años, ¿no? Sí. Estuve bueno, estaba yo en Florencia, Mm. iba yo rumbo Ah, a qué Roma, bonita ciudad. ¿sí? Y entonces nos paramos a comer ahí en una trattoria y yo veo en un refrigerador ahí unos Tetra Paks y dije, ¿qué venderán acá? En aquella época en México estaban de moda estas especie como de malteadas de chocolate, de vainilla, de fresa, que venían en un envase de Tetra Pak. Y Ajá. dije, qué curioso que eso lo haya por aquí. Me acerco. Oh, sorpresa, era vino italiano en un Tetra Pak. Me explicaron mis amigos romanos luego, que les encanta el tema del vino, que era una manera de mantener el gusto por el vino entre los jóvenes, porque no tienen el riesgo de una botella que se rompa. No todos traen un sacacorcho para abrirla. No Sí. existe el riesgo de que se te caiga la botella y perdiste el asunto. Y para la excursión, para la mochila, para ir a un lugar, traes un Tetra Pak, cartón, que resiste un determinado fuerza de un golpe y es fácil de abrir y te lo sirves en un vaso, en una copa, o te lo bebes directamente como si fuera porrón. Entonces era una manera de promover el vino, no era una manera de despreciar o de decir, este es un vino malo, nada de eso. Oh, mira, aquí en México lo despreciamos. Vemos un vino de Tetra Pak y simplemente lo decimos, está pasteurizado, no sirve, es de mala calidad. ¿Por qué no le damos la oportunidad de probarlo? Pruébalo. Una vez que tú lo pruebas y tú dices, pues sí, no me gustó, o a lo mejor te llevas una grata sorpresa de decir, wow, qué vino, ¿eh? Hay que atreverse. Para mí el Tetra Pak no es malo. Lo que puede tener malo es el vino. Pero si el vino es bien elaborado, ¿por qué no en Tetra Pak, en un envase de plástico, en lata? Consume vino. O sea, el costo de las botellas suele ser significativo en el precio final de un vino Por supuesto, por el corcho. el Lo que nos corcho, contaron, mira, el peso de la botella para peso de la botella. transportarlo, el corcho, o sea, son muchos factores que inciden en el precio del vino. A mí, dámelo más barato. Si es el mismo vino, ¿qué me importa si es en Tetra Pak, si es en lata? Dámelo para que yo me consuma un poquito más y no me lo hagas inaccesible. Es correcto. Los envases, entonces, ¿crees que sí haya una tendencia? De todos los puntos que he leído, creo que este sería el único en el que estaríamos totalmente de acuerdo, es que el tipo de envases que se puedan usar, que sean alternativos y no necesariamente la botella de vidrio, la bordaleza, o sea, los formatos de los vinos, el Chianti, que tiene una botella con un Claro. formato muy especial y que su costo pues es también otro, ¿no? Todo esto eleva el precio del vino y lo que deberían buscar los bodegueros es acercar el consumo de sus vinos a precios accesibles, haciendo a un lado lo que los encarece. Claro, mira Jesús Manuel, por increíble que parezca, pero hay una sobreproducción de vino en el mundo. Entonces están buscando formas alternativas de llevar ese vino que tengo guardado en la bodega, que no me conviene tenerlo porque tengo una inversión, pero ¿cómo lo voy a llevar si lo pongo muy caro? Sin embargo, si lo pongo en un Tetra Pak, en una lata, y lo pongo accesible en precio, pues obviamente el desplazamiento va a ser mayor. El consumidor en el cual se debe preocupar el productor, el distribuidor, el importador, es en la juventud, porque en la juventud está el futuro de un consumo alto en nuestro país. ¿Y qué crees? Afortunadamente se está dando ese efecto. Por favor, que se den cuenta, que lleven el vino, que lo vuelvan más accesible, que en un restaurante lo multiplique por 4, que lo ponga más accesible y entonces venderá mucho más y tendrá a su cliente ahí, siempre lo tendrá junto a él. ¿Cuál es el porcentaje de sobrecosto que pone un restaurante en términos generales sobre una botella de vino? Normalmente lo multiplican por 3. Es una tontería, Normalmente. Claro, se vuelve claro. inaccesible el vino. Mira, aquí hay un restaurante en México que te cobra 200 pesos. Si cuesta 1,000 pesos la botella en el supermercado,
te aumenta 200 pesos. Puerto Madero, ¿no? ¿cuál No, es ¿cómo se llama? Casino Español el Casino Español. o el Asturiano. Te cobra 200 pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En lugar de tomarte una botella, te tomas dos. ¿Por qué? Porque te están poniendo accesible en el precio. O sea, si Y un vino siempre está llenísimo. de costo son 700 pesos, te lo da en 900, y si el Exactamente. costo son 300, te lo da en 500, y si Así es. cuesta 1500, te lo da en 1700, siempre son 200 Así pesos. es. Así es. Así es. Pues fíjate que es un buen consejo eso para los restauranteros, para atraer clientes y para fomentar el consumo del vino. Pero fíjate, Jesús Manuel, vamos a suponer que el restaurantero dice, pues a mí no me salen los números, respeto a quien lo haga, pero que lo multipliquen por dos, ya están ganando. Mira, tú te tomas un tequila, debes tomarlo con mezclador, con un vaso especial, lleva hielo, lleva refresco, lleva muchas cosas. El vino nada más es descorchar la botella y ya estás ganando. Entonces, si tú vendes un vino de 500, lo vendes en 1000, está bien, es correcto, yo lo pago, pero no puede ser un vino de 500 pesos que me lo vendas en 1500, porque entonces ya me digo, mejor prefiero tomar una cerveza, ya no voy a tomar vino, Es correcto, es correcto. ¿no? Sí, tienes razón. Entonces, fíjate, todo lo que estamos hablando de la juventud, del Tetra Pak, del corcho, de la etiqueta, de la sustentabilidad que me estabas hablando ahorita por ejemplo, de los vinos biodinámicos y todo esto, pues tiene una repercusión en el consumo del humano. El vino biodinámico no te va a hacer mejor a tu organismo. Eso es nada más una responsabilidad con el clima, con nuestro planeta, porque son sistemas diferentes, el orgánico, el biodinámico, son una forma de elaborar el vino de una forma diferente, sin que lleve pesticidas, ni abono químico, ni Es nada. lo que hace una semana Entonces comentábamos sobre los vinos, bueno, hace 2 semanas comentábamos sobre los vinos de Burdeos, de la baja en su consumo, porque los jóvenes hoy cuestionan mucho la forma como han sido elaborados los vinos. así es, así es. Qué interesante. Es un tema bastante interesante, pero mira, lo mejor, Jesús Manuel, que consuman vino. De verdad, es un complemento alimenticio, baja los niveles de colesterol, regula el ritmo cardíaco, es anticancerígeno, es antioxidante. Hay que consumir vino, de verdad. No hay nada más placentero que acompañar la comida con un buen vino. Por sencillo que sea, ¿eh? No estoy diciendo que tiene que ser caro. Hay vinos de 100 pesos, de 120 pesos que son extraordinarios. Exactamente. Te voy a poner rápidamente para finalizar el resumen de los premios Liga 99 en su edición del 2024 para la guía de vinos gourmet. Y estos son los vinos que ganaron, son un montón, pero bueno, hay una lista aquí. El 1902 Tosal de Embú del Priorat, 510 euros cuesta la botella. Wow. Artadi, el Carretil, el Artadi me gusta mucho. Artadi es muy buena bodega, ¿eh? Sí, pero este es un Sí, especial, el Carretil 2021, no lo he 200. probado. Artuque la Condenada, el nombre me encantó, del 2021, Rioja, 75 euros. Carmelo Rodero, que es una maravilla, Carmelo Rodero. Vinazo, es un vinazo. Vinazo. Clos Mogador, Los Mogador también lo conozco. Rodero, 68 euros, Ribera del Duero. Clos Mogador del 21, Priorat, 85 euros. Contino Viña del Olivo, también es muy bueno. Los vinos de Contino de Rioja son buenísimos. Claro que sí. 80 euros. Muy buena bodega. Ferreiro Cepas Belgas, de Bodegas Gerardo Méndez de Rías Baixas, 37 euros. Gramona Enoteca Brut Natur 2009. Este lo probé. Ese es un cava. El Gramona es un cava del método tradicional, 150 euros. Enoteca Personal Manuel Raventós, 55 años, Brut Natur 1986, 300 euros. La Faraona del Bierzo, No, 1,200 euros. Descendientes de Palacios, 1,200 euros. La Faraona, a ver si nos compramos una de estas.
La Ermita 2020 de Álvaro Palacios, el señor. Es muy bueno. El señor, Sí. 1,790 euros. Marqués del Riscal, 150, aniversario del 2017, Rioja, 76 euros. Mauro, BS, También es bueno. 66 euros de vinos de la tierra de Castilla-León. Pago de los Capellanes, parcela El Picón del 2019, Ribera del Duero, Sí. 148. Paso Señoranz, selección de Añada 2013, que este es el que Pepe Araujo quedó que nos lo mandaba. Así es. Rías Baixas, 45 euros. Ya investigué aquí en México el paso de Señoranz, que sacó 100 puntos en una de las primeras catas que se hizo para la guía Pepe Peñín. Vale 1,800 y pico, 1,900 pesos, Okay. por los impuestos. Pingus 2021, 1,600 euros. Wow. Privilegio, Sí, claro. 1,860, palo cortado. Este es un Jerez, 400 euros. Sierra Cantabria Mágico 2020 de Rioja, 825 euros. Teso la Monja. ¿Cuánto? Vamos, 825 el Sierra Cantabria. Wow. Teso la Monja, que lo probamos, no estaba Sí. ese día. Teso la Monja Pero sí lo he probado. lo trajo don Agustín. Es un toro, y los vinos de toro a mí me apasionan. 1,300 euros, compañero. Wow. Eso nos bebimos. Bueno, no eso, porque este es un especial. Torre Muga 2020, 72 euros. Palo cortado, Tradición Bors, también es un Jerez, 109 euros. Vega Sicilia único del 14, 405 euros. El otro día me contaba mi querido don Agustín que le preguntaron por un Vega Sicilia que cuál tenía y dijo, él tengo un 2013 o 2012, y el que lo quería comprar le dijo, no, pero ya es muy viejo. No, No, para hombre, nada. nos reímos Para los nada. dos, nos reímos Pues sí. los dos. Y digo, oye, pues que es un naco ese cuate, pues no tiene ni idea de lo que es el Vega Sicilia, Por man. supuesto. Pero Vega Yo Sicilia, tengo un 2003 y un 2007 y un año de mi nacimiento, Jesús yo Manuel. tengo 1953, te lo enseñé un día, Yo 60. y tengo 64, todavía tengo 2 o 3 por ahí. Sí. Y Wow. tengo 1985, que fue considerada la mejor cosecha del Por siglo. supuesto. Tengo un Magnum. Es un día lo abrimos, man. Vega Pues, Sicilia único reserva. Oye, pero ya me has platicado muchas botellas, ¿eh? Pues es que no vienes. Ahí Eso está tu sí. Ángelus. Ahí está tu Ángelus. Ya le dije Ángelus, ándale. encontré un Ángelus y me dijo Víctor que viene y dice, me invitan, yo vengo. Por supuesto. Mira, este es el que yo tengo, pero claro, no de estos años, yo tengo el del 64, bueno, son de esa época. Vega Sicilia único, reserva especial. Este es el mejor Vega Sicilia que se puede producir. Es una mezcla de las añadas 2012, Especial. es el especial. Y 495 euros. Viña El Pisón del 2021 de Rioja Alavesa no tiene precio. Son los premios Liga 99, vinos con la máxima puntuación 99 sobre 100. ¿Cómo ves? Muy bien. Muy interesante. Muy interesante la lista. ¿Cómo no? Bastante. Te la mando para que la tengas ahí para tu acera. Por Bueno, supuesto que sí. comentario final. Pues mira, yo lo que les invito es que prueben vino, no importa si es de Tetra Pak, si es biodinámico, si es orgánico, consuman vino, de verdad. Es una bebida que da salud. Es lo único que yo les puedo decir y los invito a todos que hagan eso. Vamos a tu lugar ahí en Palmas, que se llama ¿cómo? Claro. Balam. Balam. Que significa jaguar. Jaguar. En maya. Bueno, está en Palmas, ¿qué? Palmas, Bajo Puente y Periférico. Palmas, Bajo Puente y Periférico. Llegan ahí, preguntan por Víctor Absalón y les va a hacer un descuento, claro que sí. Es más, les invito una copa de vino. Ahí está, fíjate. Uy, no digas eso porque va a haber filas ahí. Encantado, encantado. Bueno, querido Víctor, te mando un abrazo y ya vente para que podamos abrir el Ángelus. La próxima semana estoy contigo. Bueno, un abrazo. Igualmente. Buenas tardes a todos. O tardes, días, tardes, noches, lo que sea. Tardes. Gracias.